Ok, bienvenidos a todos ustedes quienes están yendo a nuestra clase de la mañana. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Estamos aquí casi terminando nuestro curso. Tenemos una semana más después de esta semana porque hay 8 lecciones. Entonces, bienvenido a la 6ª lección que nos toca hoy. La historia famosa de David y Goliat. David y Goliat en la primera de Samuel 17. Entonces, si tienen sus Biblias a mano o tienen sus apuntes de sus preparaciones para la clase, agárrenlas y podemos empezar. Pero primero vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre amado, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Ok, la actividad del día fue un poco diferente. Yo quería que ustedes investigaran en el internet un poco acerca de los gigantes en la historia del mundo. Y me pregunto si han encontrado algunos récords y pues historias sobre las personas altas en el mundo. Sí, correcto. Bueno, puede levantar la mano. No, sí. Pues, Marcelo, adelante. Sí, por cierto, me fijé en internet, pero es el caso muy famoso de un norteamericano de 2.72 metros. Es el más alto de la historia que se tiene registrado, ¿verdad? ¿Y cómo se llama él? Es SH algo, no me acuerdo. Schumann. Ok, sí. Robert Wadlow. Okay. Profe. Sí, adelante, Ovidio. Robert Wadlow. Sí, de hecho lo tengo en mi diapositivo. Voy a mostrarles una foto de él. Robert Wadlow. Dios me alto, 2.72 metros. Bastante alto. Yo mido 1.80 y yo soy como un gigante entre algunas personas. Sí, pero llego hasta la mitad de él. La mitad de él. Sí. ¿Alguien más tiene historias interesantes que han visto? Ok, sí. Si no, aquí tengo una foto de Robert Wadlow, 2.72 metros. No sabemos exactamente la altura de Goliat, pero la Biblia dice 6 codos y un palmo. Ahora, hay estimaciones y eso, y muchas personas piensan que él medía casi un poco menos de 3 metros. Y usualmente con los gigantes hoy en día, o los gigantes en general, son personas muy flacas, débiles, de hecho, no son muy poderosos, pero parece que Goliat fue un gigante y también fue fuerte. Tenía músculos, fue un guerrero, fue un campeón, una paladín, como dice algunas versiones de la Biblia. Entonces, no queremos pensar en una persona muy débil, muy enferma. De hecho, muchos gigantes padecen de una enfermedad que hace que crezcan tanto. Pero parece que Goliat tenía todo ahí, más fuerte que yo, definitivamente, porque no soy muy fuerte. Sí. El informe de los espías nos da a conocer algo interesante. Ellos dijeron, toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Ahí vimos también gigantes. Eso fue antes, hace 400 años, hace muchos años, pero imaginamos que
esa raza de gigantes o los genes de gigantes todavía estaban en la gente. Entonces, cuando los espías exploraban la tierra, veían personas muy grandes. ¿Una pregunta o comentario hasta este momento? Ok, vamos a conocer. Profesor, profe, Sí, Ovidio. de los gigantes que habían en las tierras de Canaán, no hay, digamos, estudios de qué altura podían tener, ¿verdad? Solo se sabe que si son gigantes, pero no se sabe más o menos el promedio de altura. Sí, tenemos estimaciones, pero usted tiene razón, no sabemos exactamente porque no tenían metros, no tenían centímetros como nosotros usamos. Entonces usaban codos y palmos y sabemos que pues algunos codos son un poco más largos que otros codos y algunos palmos, algunas manos son un poco más grandes que otras manos. Entonces, no podemos saber con exactitud su altura, pero sabemos que fue gigante, sabemos que fue fuerte. Correcto. Bien, vamos a ir entonces a las preguntas de considerar. Bienvenida, Debbie. Buenos días, hermano. Aquí estamos. Buenos días. Sí. Sí. Oiga, hermano, yo le quería decir que luego quiero participar, pero como que no le sé ahí y me dicen que una manita, pero no sale en mi celular, no veo nada. Ok, pues Pero yo, qué extraño. Entonces, no somos muchas personas, entonces no hay problema en decir algo o hablar. Levanta la voz. está bien, hermano. Gracias. Gracias. Ok. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Roberto. Bueno. Los personajes de esta historia son los filisteos, David, Goliat, los tres hermanos mayores y Jehová. Bueno, los demás pueden completar los hermanos. Sí, sí. Muy También bien, serían gracias. también serían los dos ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Sí, y me parece muy fascinante que ellos estaban en el valle, por lo menos tenían un valle entre los dos ejércitos y los ejércitos estaban acampados en las laderas de las colinas y pasaban más de un mes ahí sin pelearse, solamente estaban ahí acampados y con los desafíos de Goliat. Es muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Podemos mencionar otros personajes? Saúl, el rey. Saúl. Sí, el primer rey de los israelitas. Él también, de hecho, fue un hombre muy alto. Una cabeza más alto que el promedio de las personas. Pero como vemos en la historia, él no tenía valentía, tenía miedo a Goliat. Él no quería ir a pelear con Goliat. Muy bien. ¿Alguien recuerda los nombres de los tres hermanos mayores de David? Wow. Se mencionan aquí en el capítulo, en el versículo 13, ¿no? Sí. Eliab, Abinadab y Samá. Sí, muchas gracias. Sama, Abinadab y Eliab. Muy bien. Sí. Gracias. ¿Y quién envió a David a ir a ver a sus hermanos? Lo mandó el rey Saúl
Pues el rey Saúl estaba en el campo de batalla, donde estaban, pero David estaba con las ovejas y estaban allí los ejércitos por más de un mes y alguien quería saber cómo estaban ellos, los hermanos, y envió a David a verlos. Isaí. Sí, Isaí. Isaí, el papá de ellos. Muy bien. Y de hecho es interesante, la tierra prometida es muy pequeña. Entonces ellos vivían en Belén. David es de Belén. Alguien estaba preguntándome sobre las conexiones con Jesús. Una de las preguntas en el proyecto final es las conexiones entre David y Jesús. Y una conexión es que nacieron en el mismo pueblo. David era de Belén y Jesús también nació en Belén. Y Belén está a unos 16 kilómetros de donde los ejércitos estaban. Entonces no tenía que ir muy, muy lejos, pues 16 kilómetros caminando, pues toma tiempo, pero no es que estaban en otro país, no es que estaban cientos de kilómetros de distancia, no, estaban cerca. Profe. Sí. A David lo enviaron a dejar unos cereales y unos panes y un queso para el jefe del ejército, fue eso, y lo demás era para los hermanos y saber de ellos. Entonces cuando David llegó, escuchó que salió Goliat a burlarse prácticamente del ejército de Israel, quienes le temían mucho. Y David escuchó que había mucho temor y David entró en una fortaleza que Dios le había dado y lo preparó para enfrentarse a él a tal grado que le dieron toda la armadura como un verdadero guerrero, pero por su altura no le quedó bien, que la espada parece le impedía caminar y tuvo que irse con su bolsita de piedras y su onda para irse a enfrentar y su vara. Hay un toque de humor ahí. David probó a andar con toda la armadura de Saúl. Sí, no pudo. Muy bien. Pues estamos adelantándonos un poco. Hemos mencionado algunos objetos de la historia. La armadura de Saúl, el casco, la armadura, la espada de Saúl. ¿Cuáles más vemos? ¿Qué más vemos en la historia? La comida. Ok, la comida que llevó David a sus hermanos. Juan Bautista, adelante. Y hermano. Sí, adelante, Debbie. La onda, las piedras que llevaba David. ¿Y cuántas piedras había? Eran 5. Sí. Las sacó del río, del arroyo. Las sacó del arroyo. Muy bien. Juan Bautista. La lanza de Goliat. Tenemos la armadura de Goliat, la lanza de Goliat, el escudo que parecía un rodillo, sí. de tan pesado que era. Sí. Toda su ornamentura que tenía el casco, que tenía un casco que pesaba muy. Todo lo que tenía Goliat era muy pesado. Sí. Considerado para un hombre normal. Sí. Entonces todo era como especialmente para él, ya que él era grande, todo era bastante grande también. Sí, él tenía que tener un guerrero fornido para llevar su escudo. Su cota de malla pesaba 57 kilos. Y tenía también su lanza. La armadura que le dio Saúl a David, que estaba bien pesada y se la quitó porque no podía caminar.
Sí, exactamente. Y vemos como el escritor de Samuel, pues Samuel describía la diferencia entre Goliat y David. David no podía llevar o no podía usar la armadura de una persona normal. Y ahora tenemos Goliat, quien tenía armadura y armas especiales, muy grandes para él. Hay una comparación. Ovidio. Pero la armadura más grande y más pesada que llevaba David era el gran poder de Dios. Sí, sí, exactamente. Muchas personas interpretan y enseñan esta historia como el pequeño contra el grande. Y seguramente hay un pequeño contra el grande, pero no es eso el enfoque de la historia. De hecho, vamos a ver más adelante el verdadero enfoque, que es Dios liberando a su pueblo. Correcto. Dios es el personaje más importante en esta historia. Sí. A veces, no sé si pasa a menudo en América Latina, pero en los deportes, en los Estados Unidos por lo menos, usan la comparación entre David y Goliat. Este equipo es el David y el otro equipo es Goliat y queremos que David gane. Pues están perdiendo un poco el enfoque de la historia cuando usan esa ilustración y se olvidan de Dios completamente y el enfoque y el punto de la historia. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Roberto. Pues más bien quería comentar algo referente a la pregunta anterior, las diferencias entre David y Goliat. Sí, adelante. El otro día estaba escuchando una noticia, profesor, en Perú había un pastor que se había propuesto comprar un estadio de fútbol para abrir ahí su iglesia. Y a todos los creyentes de su congregación les ha puesto una condición, que decía que maten a su gigante, usando la referencia de David y Goliat, que decía esto, que tenían que poner un poco de dinero para comprar unos metros cuadrados del estadio. Y cada uno decía, yo voy a matar a mi gigante, decía, y ponía su dinero. Que al final no compraron nunca el estadio y se dejaron estafar. Pero sí, digamos, como usted decía, digamos, usando esto de David y Goliat, ¿no? Sí, sí. Gracias por compartir. Volvamos a la pregunta que tenemos enfrente de nosotros. ¿Dónde ocurrió la historia? En el Valle de Eva, profesor. Sí, en un valle, exactamente. Tengo un mapa aquí de Israel. Vemos el mar Mediterráneo ahí. También vemos en el norte el mar de Galilea y fluye del norte al sur el río Jordán. Tenemos el mar Muerto. Vemos en el centro Jerusalén y también vemos los estados filisteos. Entonces, hoy en día tenemos los estados mexicanos, tenemos los Estados Unidos. En ese entonces tenían los estados filisteos, los estados fenicios. Y el valle estaba ahí. Y es interesante porque los filisteos querían atacar a Jerusalén. Entonces subían el valle y Saúl y su ejército salieron a su encuentro y se encontraron en el valle que va hacia Jerusalén. Entonces los filisteos querían entrar en la tierra de Saúl y de los israelitas a través de un valle, pero no podían en ese momento porque había un ejército enfrente de ellos. Y si ustedes tienen la oportunidad de estudiar los otros capítulos anteriores en Samuel,
vemos que los filisteos tenían muchos problemas con los israelitas y perdieron muchas veces. Entonces, tal vez por eso tenían un poco de timidez en avanzar, aunque tenían a Goliat. Tengo otro mapa aquí. Yo vivo en Ecuador y es interesante ver cómo es Ecuador por encima de Israel. Entonces yo superpuse el mapa de Ecuador por encima del mapa de Israel y podemos ver un poco cómo es y qué tan grande o qué tan pequeño es la tierra prometida que tenemos ahí. Entonces vemos el mar Mediterráneo, Cipras, Siria y dentro de la parte azul, Ecuador, tenemos toda la tierra de Israel. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? Lo tengo aquí enfrente de ustedes, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Entonces, cuando estamos pensando en David, el rey David, podemos estimar 1000 años antes de Cristo, durante la época de los reyes. Saúl fue el primer rey y David fue el segundo rey de Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia? Debbie, ¿la escuché? No, Ok. hermano. ¿Está bien? Bueno, profesor. Sí. Bueno, yo veo que uno de los problemas que tenían era que el ejército de Israel le tenía mucho temor, mucho miedo al ejército de Goliat, Sí, los sí. filisteos. Entonces los filisteos, Goliat, amenazaban al pueblo de Israel y nadie salía a luchar con él, aunque desafiaba a los israelitas y se burlaba del Dios de los israelitas. Imagínense la vergüenza, un ejército entero de guerreros israelitas y nadie estaba defendiendo la reputación de Dios. Roberto. Sí, pues otro problema que podemos ver también en esta historia es la subestimación a David, porque era pequeño, delgado, creían que él no podía hacer afrenta con el ejército de los filisteos, pero Dios usa a cualquier persona para sus propósitos. Sí, muchas gracias. Entonces nadie tomaba en serio a David. Es el hijo menor de un padre de un pueblo pequeño. Ya tenemos 3 de sus hijos mayores aquí en el ejército. David no puede luchar contra Goliat. Él no va a ganar. Él no puede ganar, es muy pequeño. Se olvidaban de Dios, de hecho. Se olvidaban de las promesas que Dios les había prometido. Aquí el problema sería que Saúl y su ejército tenían mucho temor de perder, o sea que al ver a Goliat tan grande, dijeron, no, pues estos nos van a ganar. Sí, nos hace recordar. Ahí se ve, ahí se ve que el ejército estaba pues, temeroso de perder. Ese era el problema. Y Saúl también no tenía confianza en él. No confiaba en el ejército, sabe cómo los veía muy chiquitos y a nosotros yo creo que eran gigantes. Sí, sí, exactamente. Nos hace recordar de algunas palabras en el capítulo 16 del mismo libro, cuando Samuel salió a Belén para ungir al próximo rey. Y él veía a todos los hermanos de David y pensaba, ese hombre, Eliab, el primogénito, es el próximo rey.
Y Dios le decía, no, no lo es, no lo es. Y hay una línea muy interesante aquí que el Señor le dice a Samuel. Él le dice, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me he fijado en el corazón. Muchas veces, y vamos a hablar acerca de esto cuando hablamos de los pecados, que nos enseña a confesar, andamos por la vista en vez de por la fe. Un problema enfrente de mí. Yo tengo miedo, pero estoy andando por la vista, no por la fe. Muy bien. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Pueden mencionar algunos. Bueno, pastor, podríamos Sí. decir que el desafío de Goliat contra el pueblo es el evento más principal. Y la invasión del pueblo filisteo, tratar de invadir el pueblo de Israel, era el conflicto que dio origen al conflicto, ya que ellos querían invadir el pueblo, pero según la experiencia de Goliat, él quería que no sucediera como las otras batallas, que había mucha muerte supuestamente innecesaria. Entonces él dijo que mejor un encuentro como en un torneo. El que ganaba, pues se llevaba el botín. Entonces planearon como si fuera en un torneo, y el premio era la victoria de la batalla. Así solamente moría un solo hombre, según las consideraciones pero ya que ellos supuestamente contaban con la ventaja, ya que Goliat era el más grande de todos, pues ellos apostaban a Goliat. Ok, sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algunos detalles o eventos? Aquí lo importante era que si uno de los filisteos ganaba, iban a ser sus servidores los de Israel, o al contrario, que el que llevara la victoria iba a ser servidumbre de ellos. Sí, y como Juan Bautista dijo, el que gane se lleva el botín. Ok, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? Bueno, sí, pastor, se resuelven los problemas porque Goliat, David derrota al Goliat, y entonces una vez que el pueblo filisteo pues perdió su pilar de confianza, pues ellos entraron en temor y salieron huyendo. Sí, muchas gracias. Roberto. Vamos, profesor. Sí, se resuelve el problema porque de la mano de Dios es que David gana esa batalla. Sí, Dios le da la victoria a David y a los israelitas. Marcelo. Sí, a mí me encanta la frase que dice David justo antes de entrar a la pelea. Pero como dice, ¿quién se ha creído ese incircunciso para venir aquí al pueblo de Israel a molestar, verdad? Yo creo que ahí es uno, para mí, ya cuando uno hace deporte mentalmente, desde el principio, tiene que llevar esa mentalidad ganadora, y ahí él está poniendo a Dios primero y poniendo al pueblo de los filisteos como un pueblo incircunciso y no creyente. Y entonces, me parece a mí que esa es una frase donde empieza todo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Sí, toda la gloria sea a Dios. ¿Alguien más? Profesor. Sí.
Y como nadie creía en David enfrentar a Goliat, David puso también algunos ejemplos de que el Señor siempre le acompañó cuando le tocó defender a las ovejas de cualquier animal, por muy grande que fuera, él siempre salía vencedor. Y él confió en el poder de Dios que siempre lo acompañaba para que él librara cualquier batalla. Por eso para él no fue difícil enfrentarse a Goliat, porque sabía que tenía la protección del poder de Dios. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la historia, sobre los detalles, sobre la historia de la historia? Hay una cosa importante ahí, que él se separó fue enviado por el padre. David fue enviado por su padre a mirar, a llevar ayuda a sus hermanos y a mirar cómo estaban. Y él, ante los comentarios del hermano, se separó, dejó la familia y no, él iba con Dios por delante. Es lo mismo que nos sucede cuando nos apartamos de la familia por diferencias doctrinales, o de la congregación o denominación donde estamos por diferencias doctrinales. Muchas veces hay que tener la certeza de que está Dios con nosotros guiándonos. Sí, muchas veces la oposición más aguda que tenemos viene de la familia, viene de nuestros queridos, amados. Es muy difícil. Bien. Ahora, en una sola oración, parafrasee la historia de hoy. Resuma la historia de hoy. Usted ya lo mencionó ahora. Dios libera a su pueblo. Ok, sí. A través del joven David. Muy bien. También podríamos decir que Dios ganó la batalla por medio de David cuando él mató a Goliat por la gracia y poder de Dios. ¿Cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? El pecado que nos enseña sería que no confiamos en el poder de Dios. Y aunque Él nos está mostrando los caminos y lo que debemos de hacer, y no le creemos, no confiamos en Él, en el poder que Él tiene. Sí, no confiamos plenamente en Dios y nos dejamos llevar por nuestro miedo. Los prejuicios. Los prejuicios hacia los demás. Volviendo al hermano de David, ¿no? Que decía que conocía la soberbia y la malicia de su corazón. Sí, muchas veces nosotros prejuzgamos también al respecto, ¿no? Sí, sí. Otra vez caminamos por la vista y no por la fe. Cuando nosotros somos cobardes, tal vez, cuando enfrentamos peligros o retos grandes, y pues todo está conectado con la confianza que tenemos en Dios, o la falta de confianza que no tenemos en Dios. Marcelo. Sí, una pregunta. En esta época, bueno, la que estamos viviendo, seguro ya pasó antes, pero uno de las circunstancias que tienen a mucha gente en miedo no es tanto esta cuestión que está pasando del COVID, más que todo es de las decisiones de los gobiernos. El gobierno se viene a ser como un Goliat, ¿verdad? A la par de las personas. No sé si estoy en lo correcto, porque a veces, ¿qué va a hacer la gente contra eso, no? Sí, sí. No mantenerse en fe.
Entonces podemos pensar en las dificultades que tenemos en el mundo, pero también, y eso está haciendo un poco más conexión con lo que hizo Jesús por nosotros, las dificultades y los enemigos y los peligros más grandes que tenemos son espirituales. Es muy fácil ver una dificultad, un problema físico. Pero los problemas más grandes que tenemos o teníamos antes de ser creyentes en Cristo es el pecado que tenemos. Y de hecho eso es un buen puente a esta pregunta. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Marcelo. Me parece a mí que a pesar de toda la falta de fe que tuvo el pueblo, Dios lo salvó, porque todos tenían falta de fe, con excepción de David. ¿Alguien más? La protección que Dios le da a David y la confianza que le da de que él iba a estar con él y que no iba a derrotarlo Goliat. Sí, en las situaciones peligrosas, desafiantes, Dios está con nosotros. Los dos ejércitos veían un joven, una persona muy pequeña, saliendo a encontrarse con Goliat. Pero David sabía que había alguien más, alguien invisible, quien le acompañaba. Sí. Juan Bautista. Sí, pastor, podemos decir que podemos ver el amor de Dios en que Él escoge a David para salvar a su pueblo. Así como Él envió a David para salvar a su pueblo, así como envió a Jesucristo para salvarnos a nosotros. Okay, sí, gracias. Vemos un paralelo ahí. De hecho, como hemos mencionado, una de las preguntas se trata de David y las conexiones que tiene, paralelos que tiene con Jesús. Nació en el mismo lugar, en el mismo pueblo, fue un rey, fue un pastor. Jesús es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas, nos cuida. El rey David fue un antepasado de Jesús, como vamos a ver en la genealogía. Profe. Sí. Una consulta. ¿David y Jesús tienen algún parentesco? Sí. Sí, el rey David es un tatarabuelo de Jesús. Ok. Sí. Me gusta lo que dice en la primera de Samuel 17:47, que dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Tengamos cuidado de no enseñar esta historia de manera que simplemente representa al pequeño ganándole al grande, como mencioné antes. Es una historia con un significado más grande que eso. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? A los demás. Eso que usted acaba de mencionar. Sí. Que ya tenemos que cambiar el chip de estar diciendo que era el pequeño contra el grande, el débil contra el fuerte. No, el propósito que tiene Dios al enviar a aquellas personas como nosotros que supuestamente somos débiles y que tenemos que llenarnos de valor para presentar su palabra. Ese es el propósito de estas historias para nosotros. Okay, gracias.
¿Alguien más? Tener confianza en Él, en que Sí. Él siempre en las dificultades, Él va a estar presente si acudimos a Él. Ujú, Eso es lo que nos enseñaría, que tengamos confianza y que no dudemos en el poder de Dios. ujú. Gracias. Marcelo. Yo creo que cada mañana deberíamos saber que Dios controla todo, con o sin nuestras oraciones, aunque nuestras oraciones nos dan mucha confianza en Él y nuestra fe. Ujú, ujú. Sí, gracias. Nuestras oraciones y nuestra fe son poderosas porque Dios es poderoso. Podemos orar a un ídolo, podemos orar a una estatua, podemos orar a otra cosa, pero no nos ayuda. ¿Por qué? Porque no es Dios. Podemos tener confianza en nosotros mismos, podemos tener confianza en nuestro gobierno o en nuestra familia o en otras cosas, en nuestro dinero, pero no es poderoso como Dios es poderoso. Profe, Sí. sí, algo que nos enseña a hacer por gratitud a Él tener es tener un agradecimiento constante a Él y hacer las cosas que a Él le agradan siempre. Ujú, ujú. Gracias. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿A quiénes les gustaría escuchar esta historia? A quienes afrontan adversidades, situaciones difíciles. Ujú, ujú. Hay que mostrarle la valentía que se tiene cuando tiene uno el respaldo de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Ahí, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Entonces, yo creo que es un buen mensaje en el sentido de que muestra que uno puede tener, guiado por Dios, la posibilidad de salir de todas esas dificultades que se presentan en la vida, o esa persona con la que uno está compartiendo o hablando o Ujú, acompañando. ujú. Gracias. Profe, Sí. este mensaje es bueno compartírselo a aquellas personas que han perdido la fe y Mm, que no tienen esperanza de salir adelante. ok. Gracias. Juan Bautista. También podemos usarla para compartirla con los niños, para mostrarles que también Dios, aún siendo ellos niños, Él puede usarlos en grandes cosas. Ujú. Gracias. A los niños. A Marcelo. Bueno, gracias Nathan, pero aprendí hoy que al contar esta historia, el personaje principal debe ser Dios y a veces uno mete a David. Más bien, muchas gracias por eso, y a cualquiera persona que le cuente eso, es mejor empezar por ahí, Ujú, porque uno siempre dice, el débil le ganó al fuerte y se va por ese lado y no ujú, dejan a Dios al lado. Muchas ujú. gracias, Martín. Sí, gracias. Le doy gracias a Dios que haya aprendido esa lección muy importante porque es muy fácil perderla. Ok, para terminar nuestra lección hoy tengo un tema importante, la genealogía de Abraham. Aquí vemos una lista de personas, vamos a verlos un poco más de cerca ahora, pero empieza ahí con Abraham y va hacia Jesús. Ahora, cuando la Biblia nos cuenta genealogías, usualmente nos cuenta partes de la genealogía. Parte de su cultura, parte de su manera de contar historias era saltar algunas generaciones. Entonces, había algunas generaciones más. Aquí hay brechas en las genealogías. Eso no quiere decir que hay errores en la Biblia, solamente fue una manera distinta de contar una historia, de contar la historia de la familia de uno.
Primero tenemos a personajes muy famosos como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacobo. Como sabemos, Abraham recibió la promesa que en él iban a ser benditas todas las naciones, y eso se refería a Jesús, porque Jesús ganó el perdón de los pecados para todo el mundo. Entonces, en él, en Abraham, en la simiente de Abraham, son benditas todas las naciones de la tierra. Podemos pasar a personajes como Jacob, quien fue el padre de los 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿de dónde salieron tantos nombres como las tribus? Pues podemos estudiar la historia de Jacob. Tenemos personajes que hemos visto como Rahab y Ruth, quien eran extranjeras, no fueron israelitas, pero en su gracia Dios las incorporó en su familia, y aún en la línea de la genealogía de Jesús. Más adelante vemos una división. Entonces vemos al rey David, y ahora tenemos dos columnas. Y una columna representa que Jesús es el hijo de David legalmente por parte de José. José, el esposo de María. Entonces, legalmente es hijo de David. Y si seguimos la otra columna, la otra línea, estamos siguiendo la línea de María. Entonces, vemos una división ahí para los padres de Jesús. Muy bien. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, pastor, me gustaría que me aclarara. ¿Puede volver a la pantalla anterior? Sí. Sí. Ya, ese gráfico me da a entender que José viene por parte de Jacob y María por parte de Elí, o los dos vienen por el pueblo de Elí. Son Jacob, es un Jacob diferente y es un Elí diferente que hemos visto en la Biblia en nuestras historias. Sí, pero de la descendencia de José y María, ¿ellos pertenecen al pueblo de Elí, ambos, o José viene de Jacob? ¿Cómo eso? Estos nombres aquí no se refieren a las tribus, ni a los personajes como el sacerdote Elí. Son otros personajes en la línea. Los dos, María y José, fueron de la descendencia de David. Por eso los dos tenían que ir a Belén para el censo. Pero había una división. José, el padre de Jesús, pues el supuesto padre de Jesús, el esposo de María, vino de David, pero a través de esta línea en morada. Y María vino de David, pero de esta línea que vemos en la otra columna. ¿Eso tiene sentido? Sí, que yo lo relaciono por el pueblo donde nacieron. Sí. Sí, aquí puede ser un poco confuso con Jacob, porque había otro Jacob más famoso aquí, el nieto de Abraham. Pero este Jacob aquí más abajo no es tan famoso. Ya, otra consulta con respecto a esas dos líneas, esas dos columnas, donde está Betsabé con David. Donde está Salomón son los hijos que tuvo con Betsabé, y la otra línea con las otras esposas que tuvo David, ¿o no? Salomón fue el hijo de Betsabé y David, sí. Tendría que revisar de quién es la madre de Natán aquí. Hermano, la anterior, porque los estoy anotando. La anterior. Sí. La tabla anterior. Gracias, hermano. Profesor. Sí. Mire, yo le quiero pedir, y quizás en nombre de todos mis compañeros,
si nos pudiera adelantar esta información por WhatsApp para poderla digerir un poco más, porque la letra está bien pequeña, usted sabe. Entonces, y de repente por la rapidez de la clase, para no perder el hilo y empezar a descifrar esa madeja para llegar del principio al fin, como dicen, a ver cómo le entendemos mejor. Sí, yo puedo poner esta información en el grupo de WhatsApp, las diapositivas. También pueden encontrar la misma información en los primeros capítulos de Lucas y los de Mateo. Se encuentran las genealogías ahí también. Sí, gracias, hermano. Okay. Muy bien. Gracias, pastor. Disculpe, pero yo me voy a tener que retirar en estos momentos. Ok, pues Gracias. bendiciones y vamos a terminar con una oración. Ya. Sí, Dios Padre Celestial, tenemos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Perdónanos las veces en las que no andamos por la fe, sino por la vista. Ayúdanos, perdónanos y ayúdanos a ver las cosas a través de los ojos de la fe. Ayúdanos con valentía a enfrentarnos a los desafíos de la vida y gracias por ser nuestro Salvador en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, muchas gracias.